A medida que el cielo se oscurece y los vientos aúllan con una furia pocas veces vista, la monstruosa tormenta que envuelve los EU evoca una sensación de urgencia profunda e inquietante. Las calles, antes bulliciosas por las vibrantes actividades cotidianas, están ahora desiertas, con los sonidos de la ira de la tormenta sustituyendo a la animada charla del comercio y la comunidad. El estado de ánimo de los que presencian este aterrador espectáculo es de pánico y asombro palpables, ya que muchos se ven impulsados a considerar las profundas implicaciones de una muestra tan formidable del poder de la naturaleza. Esta escena no es una mera exhibición de poderío meteorológico, sino un recordatorio vívido y urgente de las profecías bíblicas relativas al principio de los dolores, un periodo marcado por una creciente agitación, tanto natural como provocada por el hombre, que señala la proximidad de cambios más profundos y el eventual regreso de Cristo. Las Escrituras advierten de tales tiempos, describiendo acontecimientos en los que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Mateo 24, 7, 8. La tormenta, en su intensidad y momentos sin precedentes, parece encapsular perfectamente estas palabras proféticas, sirviendo como presagio moderno de las penas predichas. Esta sensación de urgencia se ve acentuada por los efectos inmediatos de la tormenta. Las casas resultan dañadas, las vidas se ven alteradas y una civilización antaño confiada recuerda su vulnerabilidad inherente. La respuesta de la comunidad, caracterizada por una lucha por la seguridad y una búsqueda desesperada de sentido, refleja la llamada profética a despertar de la complacencia espiritual. Es una llamada no solo a asegurar el refugio físico, sino también a buscar refugio espiritual en la fe y la oración, a reevaluar las prioridades a la luz de la verdad divina. En este contexto, la tormenta trasciende su papel de mera catástrofe natural y se convierte en un toque de clarín para todos los que la experimentan o escuchan hablar de ella. Es una súplica profunda y urgente para que las personas y las comunidades reconozcan los signos de los tiempos, signos que coinciden sorprendentemente con las profecías bíblicas. La llamada a la acción es clara: volver a Dios, profundizar en nuestra fe y vivir de una manera que honre nuestros compromisos espirituales. No es tiempo para la autocomplacencia, sino para una reflexión urgente y sincera sobre nuestro estado espiritual y sobre las señales divinas que nos rodean. Esta urgencia profética invita no solo al miedo, sino a la transformación, un movimiento hacia la renovación espiritual y un compromiso comunitario más profundo con los valores y virtudes que pueden sostenernos a través de cualquier desafío que pueda venir. Es un recordatorio de que estos signos, estas penas, no son más que precursores de una gloria mayor aún por revelar, que nos urge a prepararnos, a unirnos y a fortalecer nuestra fe ante las pruebas inminentes. Al contemplar el cuadro de las inclemencias meteorológicas en los EAU, una monstruosa tormenta sin precedentes en su furia, uno no puede evitar recordar las vívidas imágenes bíblicas de la ira divina y la profecía. Esta narración no se limita a relatar una anomalía medioambiental, sino que trata de entenderla a través de las lentes combinadas del misticismo religioso y la ciencia medioambiental. La tormenta que se ha abatido sobre los EAU no es solo de naturaleza meteorológica, es, tal vez, metafísica. En la tradición cristiana, la Biblia habla a menudo de las fuerzas de la naturaleza como instrumentos de la voluntad de Dios, utilizadas tanto para amonestar como para despertar. El Apocalipsis, lleno de fervor apocalíptico, describe el final de los tiempos como anunciado por catástrofes naturales y fenómenos tumultuosos. Apocalipsis 6 a 17. Tales descripciones nos obligan a reflexionar. ¿Podría ser la violenta tormenta que azota las arenas y las ciudades de los EAU un precursor de la segunda venida de Jesús? Esta interpretación no es exclusiva de la teología cristiana. La escatología islámica también contiene referencias a catástrofes naturales como signos que preceden a acontecimientos religiosos significativos, incluido el día del juicio final.
El Corán habla del cielo que se parte, las estrellas que se dispersan y las montañas que se desvanecen como humo. Corán 81. Para los musulmanes de los EAU y de todo el mundo, estos graves fenómenos meteorológicos podrían resonar como recordatorios divinos de la naturaleza transitoria de la vida terrenal y de la importancia duradera de la preparación espiritual. Con más de 20 años de experiencia en el nexo entre la ciencia medioambiental y los estudios religiosos, uno puede ver que tales fenómenos meteorológicos severos, aunque comprensibles a través de la lente de la ciencia climática, también encajan en un patrón de aumento de las perturbaciones naturales. Estas pautas podrían considerarse como la respuesta de la propia Tierra a un ritmo más profundo, tal vez divino. Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo del aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas debido al cambio climático, pero hay lugar para la reflexión teológica sobre su significado más profundo. La furia de la tormenta sobre los EAU invita tanto a cristianos como a musulmanes a una contemplación compartida. Sirve de crudo recordatorio de la vulnerabilidad humana y del poderoso poder de la naturaleza, o quizá de la mano divina que la guía. En este momento crítico, es esencial que los seguidores de ambas religiones se unan en la oración, la introspección y la acción comunitaria. Esta unidad no solo refuerza los lazos sociales, sino que también enriquece la comprensión individual de las señales que pueden leerse en el tapiz de los acontecimientos naturales. Mientras somos testigos de la poderosa tormenta en los EAU, tanto si se ve a través de la lente de la ciencia climática como de la señal divina, el llamamiento sigue siendo el mismo: prepararse, unirse y reflexionar. Para aquellos de nosotros que somos estudiosos y creyentes, la fusión de los patrones medioambientales con la visión teológica ofrece un lugar profundo para comprender nuestro lugar dentro del cosmos y nuestras responsabilidades hacia él. ¿Podría ser esto un heraldo divino de la segunda venida? Lo sea o no, no cabe duda de que es una llamada al despertar espiritual y a la protección del medio ambiente, un doble imperativo tanto para este mundo como para el más allá. Al analizar la catastrófica tormenta que ha asolado los EAU, es pertinente ahondar en las profecías bíblicas que han fascinado durante mucho tiempo a estudiosos y creyentes por igual. Estas escrituras, en particular las de los libros proféticos de la Biblia, han advertido de acontecimientos naturales dramáticos que señalan la proximidad del fin de los tiempos, un periodo marcado por la agitación y la transformación que conduce a la segunda venida de Cristo. La Biblia está repleta de casos en los que las catástrofes naturales sirven de señales divinas. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo interpretaban estos fenómenos como manifestaciones del desagrado de Dios o advertencias para volver a la justicia. Por ejemplo, el libro de Isaías habla vívidamente de terremotos, tormentas y perturbaciones celestes como indicadores de la poderosa mano del Señor. Isaías 29. Del mismo modo, el libro de Joel describe el día del Señor como un tiempo de nubes y tinieblas, con importantes perturbaciones en los cielos y en la tierra. Joel 30-31. Pasando al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo detalla las palabras del propio Jesús, que habló de terremotos, hambrunas y tormentas como principio de dolores. Mateo 24. Estos acontecimientos no se describen como incidentes aislados, sino como parte de un tapiz más amplio de signos que anuncian el fin de los tiempos y la venida del Hijo del Hombre en gloria. Quizá ningún libro de la Biblia cristiana esté más asociado a los signos proféticos y al final de los tiempos que el Apocalipsis. Este texto apocalíptico describe una serie de juicios divinos que se desarrollan a través de acontecimientos naturales y sobrenaturales. Las imágenes son crudas y poderosas: mares que se convierten en sangre, estrellas que caen del cielo y el sol que se vuelve negro como un saco. Apocalipsis 14. Estos símbolos, aunque metafóricos, subrayan la naturaleza transformadora y a menudo tumultuosa del final de los tiempos. El mal tiempo que azota a los EAU puede verse a través de este prisma profético, como un recordatorio de las advertencias bíblicas.
Tales interpretaciones animan a los creyentes a reflexionar sobre sus vidas y sociedades, considerando hasta qué punto pueden haberse desviado de las enseñanzas y principios que defienden estos textos antiguos. Además, estos sucesos incitan a reevaluar el modo en que las comunidades modernas entienden e interactúan con el mundo natural, un mundo que, según la tradición bíblica, lleva la impronta del propósito y la presencia divinos. Para los cristianos de todo el mundo, y en particular para los que han sido testigos de la furia de la tormenta en los EAU, estos acontecimientos podrían servir de toque de clarín para la vigilancia y la renovación de la fe. Es tiempo de oración, de volver a las Escrituras y de buscar una comunidad de fe. Dado que estos graves fenómenos meteorológicos coinciden con las profecías bíblicas del final de los tiempos, no solo son una advertencia, sino que también ofrecen una oportunidad para la profundización espiritual y el diálogo interreligioso. Al entender estos fenómenos naturales a través de la lente de la profecía bíblica, se invita a los creyentes a considerar su significado no solo como sucesos aislados o aleatorios, sino como parte de una narrativa divina que se ha venido desarrollando desde los albores de la creación. Esta perspectiva no solo enriquece la experiencia religiosa, sino que también capacita a las comunidades para afrontar estos retos con un sentido de propósito y esperanza. En el panorama bíblico, el libro del Apocalipsis se erige como una profunda fuente de revelación divina, especialmente en lo que se refiere al final de los tiempos. Este texto, con sus vívidas descripciones de acontecimientos cataclísmicos, sirve como punto de referencia crucial para interpretar los graves fenómenos meteorológicos que azotan los EAU. Nos recuerda la profunda necesidad de un despertar espiritual y de un retorno a las prácticas devotas, reflejo de un mundo que a menudo parece alejarse de las enseñanzas divinas. El Apocalipsis habla de la apertura del séptimo sello, que traerá el silencio al cielo y una serie de juicios divinos manifestados a través de desastres naturales, guerras y hambrunas. La Escritura describe explícitamente el desencadenamiento de tormentas, terremotos y convulsiones celestiales, acontecimientos de los que parecen hacerse eco las violentas tempestades que azotan los EAU. Estos pasajes no son meros artefactos históricos o teológicos, sino palabras vivas que hablan directamente de la recurrente desconexión entre la vida moderna y los imperativos espirituales. Las visiones apocalípticas que se encuentran en el Apocalipsis son paralelas a las enseñanzas de Jesús en los Evangelios, donde menciona que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. No se trata solo de advertencias, sino de llamadas a la acción que nos instan a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras sociedades y hasta qué punto nos hemos desviado del camino de la rectitud y el culto devoto. Hoy, al presenciar la ferocidad de la tormenta en los EAU, es un recordatorio conmovedor de estas profecías bíblicas. Estos acontecimientos nos desafían a enfrentarnos a nuestra complacencia espiritual y a la tendencia, demasiado común, a dejar de lado la oración y el culto en nuestra vida cotidiana. Sirven como una dramática llamada a volver a una vida centrada en los valores espirituales y en una conexión más profunda con lo divino. En estos tiempos de agitación medioambiental y espiritual, la necesidad de orar nunca ha sido más urgente. Es una herramienta poderosa que puede reconfortarnos, orientarnos y abrir de nuevo nuestros corazones a la gracia divina que guía el universo, aumentando nuestro compromiso con la oración y fortaleciendo nuestra fe en Dios. No solo hacemos caso a las advertencias proféticas, sino que también nos preparamos para lo que nos depare el futuro. Mientras cristianos y musulmanes observan estas señales, existe una oportunidad compartida de tender puentes entre las tradiciones religiosas y unirse en la oración y el propósito. Los graves fenómenos meteorológicos, a través de la lente del Apocalipsis y de enseñanzas islámicas similares, ponen de relieve un llamamiento universal a la renovación espiritual y a la armonía interreligiosa. Es el momento de unirnos, reforzar nuestras comunidades religiosas
y reafirmar nuestra dedicación a los principios que ambas religiones aprecian: la paz, la compasión y la piedad. Al considerar estos graves fenómenos meteorológicos como signos divinos, se nos invita a comprometernos más profundamente con nuestra fe, a cuestionar el rumbo de nuestra vida y a reavivar nuestra relación con Dios. No se trata solo de un momento de reflexión, sino de una profunda llamada a la acción, una llamada que nos impulsa a una mayor devoción, oración y preparación para el desarrollo divino de la historia, tal y como se predice en los textos sagrados. El guión profundiza en el simbolismo inherente a las catástrofes naturales, considerando estos acontecimientos como algo más que meros fenómenos meteorológicos. Se ven como potentes símbolos de comunicación o advertencias divinas. Esta perspectiva se deriva de una larga tradición tanto religiosa como cultural, en la que las fuerzas de la naturaleza actúan como mensajeras de la voluntad divina, transmitiendo verdades profundas sobre nuestro estado espiritual y nuestra relación con lo divino. En muchas tradiciones religiosas, las tormentas, los ciclones y otras calamidades similares suelen interpretarse como manifestaciones físicas del desagrado divino o como llamadas de atención a la humanidad. Sacuden los cimientos de nuestra complacencia física y espiritual, instando a una introspección colectiva sobre nuestra conducta moral y ética. Por ejemplo, en el relato bíblico, el diluvio de la época de Noé no fue solo un diluvio, sino un reinicio de la creación, una respuesta divina a la decadencia moral generalizada de la humanidad. Génesis 5-7. Tales acontecimientos nos recuerdan las consecuencias de desviarse del camino de la rectitud y la urgente necesidad de volver a alinearse con las expectativas divinas. Esta interpretación simbólica se extiende a cómo entendemos la tormenta que azota actualmente a los EAU. Desde un punto de vista espiritual, podría percibirse como una admonición divina que llama a invertir la sequía espiritual que a menudo caracteriza a la sociedad contemporánea. Esta tormenta trastorna no solo la tierra y el aire, sino también el letargo espiritual, provocando un renacimiento de la oración, la piedad y un examen más detenido de nuestros actos y su alineación con la voluntad divina. El simbolismo de estos acontecimientos se enriquece aún más por su cronología e intensidad, que a menudo coinciden con periodos significativos de observancia religiosa o de cuestionamiento moral de la sociedad, lo que amplifica la percepción de su origen e intención divinos. Tales sincronicidades no se consideran coincidencias, sino parte de una estrategia divina deliberada para comunicarse con la humanidad, instándonos a volver a un modo de vida más devoto y consciente. Además, la experiencia compartida de enfrentarse a estos sobrecogedores fenómenos naturales puede fomentar un mayor sentido de comunidad y solidaridad entre personas de distintas creencias. Proporciona una oportunidad única para el diálogo interreligioso y la acción cooperativa, subrayando los valores universales que nos unen en tiempos de crisis: la compasión, la ayuda y la comprensión mutua. En este sentido, la destrucción causada por la tormenta no es solo una llamada al arrepentimiento individual, sino también una llamada a la acción colectiva, un recordatorio de que todos estamos interconectados y de que nuestra supervivencia y bienestar espiritual dependen de nuestra capacidad para trabajar juntos, independientemente de las diferencias religiosas o culturales. A través de esta lente, la tempestad deja de ser un mero fenómeno meteorológico para convertirse en un importante símbolo espiritual, un toque de clarín de lo divino que nos insta a despertar de nuestro letargo y a reforzar nuestros lazos mutuos y con Dios. Nos invita a reflexionar profundamente sobre los mensajes divinos que encierran estos acontecimientos naturales y a responder con renovado vigor a los retos espirituales y comunitarios que plantean. La narración de la tempestad que envuelve a los EAU establece profundos paralelismos con acontecimientos bíblicos históricos, evocando en particular el gran diluvio de la época de Noé, como una continuación de la intervención divina a través de las fuerzas de la naturaleza.
Esta comparación subraya un antiguo patrón según el cual los fenómenos naturales importantes sirven tanto de recordatorios como de instrumentos de la voluntad divina, señalando a la humanidad las graves consecuencias de la negligencia moral y espiritual. El diluvio bíblico, descrito en el Génesis, fue la respuesta de Dios a la maldad generalizada, un dramático restablecimiento de la pureza original de la creación. Hoy en día, la ferocidad y el momento de la tormenta en los EAU podrían verse bajo una luz similar, un recordatorio divino de la importancia de la conducta ética y la necesidad de renovación espiritual. La inusual intensidad de la tormenta, unida a su ocurrencia en un momento en el que la atención mundial está fijada en las crisis medioambientales y éticas, pone de relieve su significado como algo potencialmente más que un desastre natural. Podría verse como el cumplimiento de una profecía moderna. Esta tormenta, como el diluvio en tiempos de Noé, tiene un doble propósito. Es a la vez una advertencia y una llamada a la acción que insta a la humanidad a reflexionar sobre su trayectoria actual y a considerar las consecuencias de la continua negligencia moral y espiritual. La coincidencia de acontecimientos naturales tan intensos con momentos clave de importancia global o comunitaria a menudo los eleva más allá de meras coincidencias, sugiriendo un calendario deliberado que se alinea con las estrategias de comunicación divinas. Ello nos lleva a reflexionar sobre el modo en que las sociedades contemporáneas pueden estar desviándose del camino virtuoso y el posible descontento divino que ello puede suscitar. Además, los acontecimientos actuales tienen un eco profético que recuerda a creyentes y estudiosos las vívidas descripciones del Apocalipsis. Estas descripciones predicen catástrofes naturales como preludios de profundas renovaciones espirituales y del eventual establecimiento de un nuevo orden divino. Tales perspectivas animan a un análisis más profundo de las tormentas, no solo por su impacto físico, sino por sus implicaciones espirituales y éticas. Al contemplar las actuales condiciones meteorológicas adversas en los EAU a través de la lente de los acontecimientos bíblicos históricos y su continua relevancia, se nos recuerda la naturaleza duradera de la supervisión divina a través del mundo natural. Estos acontecimientos desafían a individuos y comunidades a considerar más profundamente las dimensiones espirituales de sus vidas y a volver a comprometerse con las enseñanzas religiosas que han guiado a la humanidad durante milenios. Este enfoque no solo fomenta una mayor apreciación de las tradiciones proféticas del pasado, sino que también pone de relieve la relevancia de estas enseñanzas a la hora de abordar los retos morales y medioambientales del mundo moderno. A medida que la tormenta arrecia, proyectando largas sombras y suscitando profundos temores, se convierte en un poderoso símbolo de la comunicación divina, un duro recordatorio de la preparación espiritual que se nos exige en tiempos de crisis. Esta llamada a una mayor concienciación y preparación resuena profundamente entre los creyentes que ven estos dramáticos acontecimientos no como sucesos aleatorios, sino como señales divinas deliberadas. Es una llamada a prepararse no solo para las secuelas físicas, sino para un ajuste de cuentas espiritual que insta a las comunidades a fortalecer su fe y perfeccionar sus prácticas espirituales. La llamada a la conciencia va más allá de la mera supervivencia. Se trata de prepararse espiritualmente para lo que está por venir, alinear la vida con los mandatos divinos y adoptar un estilo de vida que refleje una fe y un compromiso profundos. Esta preparación implica una mayor oración, un compromiso más profundo con las comunidades religiosas y un enfoque más serio para vivir las enseñanzas de los textos sagrados. Es un tiempo para reflexionar sobre los pecados personales y comunitarios, un tiempo para el arrepentimiento y un profundo giro hacia Dios, ya que estos acontecimientos se consideran precursores de pruebas aún mayores que nos aguardan. Sin embargo, interpretar estos acontecimientos naturales como señales de Dios no está exento de desafíos y escepticismo. Muchos pueden cuestionar la legitimidad de ver un desastre natural a través de una lente religiosa, argumentando que se trata de meras coincidencias o de los resultados inevitables del cambio climático,
y la degradación medioambiental. Abordar estos retos interpretativos requiere un respaldo teológico reflexivo que esté profundamente arraigado en el análisis de las Escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia y la mezquita. Desde el punto de vista teológico, estas interpretaciones se apoyan en numerosos precedentes bíblicos en los que Dios emplea explícitamente fenómenos naturales para comunicarse con la humanidad, como la tormenta de Jonás, las plagas de Egipto y, más sutilmente, el apaciguamiento del mar por Cristo. Estos sucesos no son meras narraciones de poder, sino ilustraciones teológicas de la intervención y la comunicación divinas. Además, los estudiosos de la religión llevan mucho tiempo postulando que la comunicación de Dios a través de la naturaleza forma parte de una pedagogía divina más amplia, una manera de enseñar a la humanidad los principios divinos y las consecuencias de las decisiones morales y espirituales. Al entender estos acontecimientos como comunicaciones divinas, se invita a los creyentes a profundizar en la voluntad divina y a considerar con más detenimiento las implicaciones de sus propios comportamientos y del estado de sus sociedades. Frente al escepticismo, es crucial que las comunidades religiosas fomenten un entorno en el que esas interpretaciones puedan debatirse abierta y críticamente, utilizando tanto las pruebas escriturales como las ideas teológicas contemporáneas. Este enfoque no solo enriquece la experiencia de fe, sino que también ayuda a tender puentes entre perspectivas diferentes, ofreciendo un marco sólido para comprender el papel de los signos divinos en nuestro mundo moderno. Así pues, la tormenta no es solo una llamada a la acción inmediata, sino también a una contemplación más profunda y a un compromiso teológico. Invita a los creyentes a una renovada conciencia de los signos que les rodean, instándoles a prepararse espiritualmente para el futuro y a navegar por los desafíos de la interpretación con fe, razón y un corazón abierto. Cuando la tormenta amaina y el cielo empieza a despejarse, las implicaciones para los creyentes quedan profundamente grabadas en las comunidades afectadas y más allá. Estos dramáticos sucesos, interpretados como señales divinas, sirven de toque de clarín para un cambio profundo en la forma de vivir de los creyentes y en las prioridades que asignan. Tras estos conmovedores sucesos, se invita a los seguidores de la fe a reflexionar profundamente sobre la esencia de sus convicciones y la palpable urgencia de alinearse más estrechamente con las expectativas divinas. Para los creyentes, estas interpretaciones significan una llamada a una vida de mayor disciplina espiritual y rigor moral. Es el momento de dar prioridad a la oración, no como un mero ritual, sino como una comunicación vital con lo divino, una forma de buscar guía, fuerza y consuelo en tiempos tumultuosos. Comprometerse más profundamente con los textos sagrados, asistir a los servicios religiosos y participar en las oraciones de la comunidad se convierten no solo en actos de fe, sino en actos de supervivencia y resistencia. Además, estos signos instan a reevaluar los valores personales y comunitarios. En un mundo a menudo dominado por las búsquedas materiales y los objetivos individualistas, se recuerda a los creyentes la naturaleza efímera de la vida terrenal y la importancia duradera de los logros espirituales. La atención se desplaza hacia los actos de caridad, bondad y justicia, valores fundamentales en las enseñanzas religiosas, pero a veces eclipsados por el ritmo y las presiones de la vida moderna. También es un momento para que los creyentes fortalezcan sus comunidades. La tormenta, con toda su destructividad, también revela el poder del apoyo comunitario y de la fe colectiva. Al unirse en los esfuerzos de recuperación, en la oración y en el apoyo mutuo, las comunidades religiosas pueden demostrar el poder práctico de sus creencias en acción. Estas acciones son testimonio de una fe que no solo se profesa, sino que se vive, manifestándose visiblemente en actos de compasión y solidaridad. A la luz de estos signos del fin de los tiempos, los creyentes están llamados a vivir con una conciencia aguda de su papel como administradores de la tierra y como representantes de su fe.
La custodia del medio ambiente se convierte en un deber religioso, que hace hincapié en la protección de la creación como respeto al Creador. Esto incluye defender y adoptar prácticas sostenibles que protejan y preserven el mundo natural para las generaciones futuras. Por último, estos acontecimientos desafían a los creyentes a mantener una actitud esperanzada, inspirada en las promesas de sus tradiciones religiosas. A pesar de las penas y los desafíos señalados por estos signos, el mensaje final es de esperanza y redención, una promesa de renovación e intervención divina que sostiene a los creyentes. Reafirma la creencia en un plan divino con propósito, animando a los creyentes a permanecer firmes y esperanzados, comprometidos con las buenas obras y fortalecidos por su fe, mientras esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Así pues, las implicaciones de interpretar las catástrofes naturales como comunicaciones divinas son profundas y transformadoras, pues dictan no solo cómo deben vivir los creyentes, sino que inspiran lo que deben aspirar a ser en un mundo que parece cada vez más cerca de importantes coyunturas espirituales. En el corazón de una noche tempestuosa, mientras los vientos desgarran las tranquilas calles y hogares de los EAU, nos encontramos cara a cara con el concepto de castigo divino, no como un mero acto de retribución, sino como una herramienta profunda y correctiva diseñada por Dios para guiar a la humanidad de vuelta a la rectitud. Esta concepción de la intervención divina está profundamente arraigada tanto en los textos religiosos como en los corazones de quienes sienten los temblores de la tormenta y perciben su significado más profundo. El castigo divino, tal como se representa en este escenario, no surge de un deseo vengativo de infligir dolor, sino de la intención divina de restablecer el equilibrio y el orden moral. Es un acto de amor y preocupación suprema, una medida dramática pero necesaria para despertar las almas, recalibrar las brújulas morales desajustadas y recordar a todos las leyes divinas que rigen la existencia y garantizan la armonía comunitaria y la salvación personal. El pánico que se apodera de los corazones de quienes presencian la furia de la tormenta subraya la seriedad de este mensaje divino. Las calles, antes llenas del ruido cotidiano de la vida, resuenan ahora con el aullido del viento, y las familias se apiñan, encontrando en su miedo un momento de inesperada unidad y reflexión. En esos momentos, el propósito divino que se esconde tras ese aparente caos se hace más evidente. No se trata del castigo por el castigo, sino de una llamada al retorno, una súplica divina a la reflexión y al cambio. Mientras las comunidades afrontan el miedo y la destrucción dejados por la tormenta, el concepto de castigo divino no solo se discute en voz baja en casa, sino abiertamente en los lugares de culto, donde los líderes hablan de la necesidad de un inventario moral y un renacimiento espiritual. Enseñan que tales acontecimientos, aunque aterradores, llevan consigo un mensaje de esperanza y renovación, si se leen correctamente las señales y se interiorizan profundamente las lecciones. Esta reflexión teológica aporta consuelo y orientación a una población desconcertada, guiándola para que comprenda que la justicia divina, aunque pueda parecer dura, está orientada en última instancia a la mejora de la humanidad. Les asegura que, aunque deben afrontar las consecuencias de sus acciones colectivas e individuales, también se les ofrece la oportunidad de enmendar sus caminos, fortalecer sus comunidades y reconstruir sus vidas sobre cimientos de fe, esperanza y rectitud. Así, el castigo divino, experimentado a través de la tormenta, se convierte en catalizador de una profunda transformación personal y comunitaria. Es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, especialmente cuando el miedo y la incertidumbre nos llevan al borde del abismo, existe una oportunidad para la redención, para volver a los principios que ofrecen verdadera estabilidad y paz, los del amor y la justicia divinos. En la agonía de una tormenta oscura e iracunda, cuando los vientos implacables azotan a los EAU y a sus gentes, la mente de muchos se ve atraída inexorablemente por los ejemplos históricos bíblicos del castigo divino. La historia de Noé y el diluvio universal es un recordatorio especialmente crudo de hasta dónde puede llegar la justicia divina
cuando la humanidad se aleja demasiado del camino de la rectitud. La narración bíblica de Noé, recogida en el libro del Génesis, nos habla de un mundo tan corrompido por la maldad y la depravación que Dios decidió limpiarlo mediante un diluvio sin parangón por su ferocidad e integridad. Noé, un hombre justo a los ojos de Dios, recibió la orden de construir un arca, un recipiente que preservaría las semillas de un mundo nuevo y más puro. Esta historia no es solo un relato de supervivencia e ira divina. Es una profunda ilustración del castigo divino diseñado para corregir el rumbo a escala cósmica, un botón de reinicio de la brújula moral de la humanidad. Imagínense el terror y el sobrecogimiento que se apoderaron de quienes presenciaron el comienzo de la inundación, los cielos oscureciéndose durante días, las lluvias incesantes no solo regando la tierra, sino sumergiéndola, borrando la línea entre la tierra y el mar. Las familias, al igual que las que se apiñaban en sus casas en los EAU ante la tormenta, habrían sentido una sensación similar de pavor, con el corazón encogido al darse cuenta de su fracaso colectivo a la hora de cumplir los decretos divinos. En el contexto de la tormenta actual, estas reflexiones históricas sobre el castigo divino aportan a la vez temor y claridad. El aullido del viento parece llevar consigo ecos de las advertencias de los profetas del pasado, y la lluvia incesante golpea como un recordatorio rítmico de las lecciones de la inundación. La situación en los EAU no solo provoca una batalla contra la furia de la naturaleza, sino también una lucha contra la confusión interior y la culpa, a medida que las comunidades consideran los posibles orígenes divinos de su difícil situación. Esta tormenta, al igual que el diluvio en tiempos de Noé, tiene múltiples propósitos divinos. Es un castigo por las transgresiones del pasado, un duro recordatorio de la fragilidad de las construcciones humanas frente al poder divino, pero también es una fuerza purificadora que lava la superficialidad de las distracciones cotidianas para revelar los cimientos de las verdades morales y espirituales fundamentales. Ofrece una oportunidad de redención, de volver a Dios con un sentido renovado de propósito y compromiso. Además, el miedo y la incertidumbre que inspira una tormenta de este tipo pueden dar lugar a experiencias comunitarias poderosas y transformadoras. En la Biblia, tras el diluvio, Noé y su familia emergen a un mundo renovado física y espiritualmente, cargados con el mandato divino de fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Del mismo modo, los habitantes de los EAU, tras haber presenciado el poder de la tormenta y contemplado sus implicaciones divinas, podrían encontrarse más unidos, con una fe renovada, dispuestos a reconstruir no solo sus hogares, sino también sus vidas espirituales. Los ejemplos bíblicos históricos de castigo divino, como la historia de Noé, no solo proporcionan una lente para interpretar los aterradores acontecimientos que se desarrollan, sino que también ofrecen un modelo para la recuperación y la renovación. Enseñan que el castigo divino, aunque temible, lleva consigo las semillas del crecimiento y la redención futuros, instando a volver a una vida vivida más de acuerdo con la voluntad divina. Tras la tormenta que ha azotado los EAU, dejando a su paso una palpable sensación de vulnerabilidad y reflexión, los aspectos duales del carácter divino, justicia y misericordia, se ponen claramente de manifiesto. Estos acontecimientos, aunque a menudo se perciben como punitivos, no están desprovistos de compasión. Están profundamente arraigados en la naturaleza misericordiosa de Dios, que no solo busca castigar, sino también sanar y restaurar. El concepto de justicia divina está intrínsecamente ligado a la idea de rectitud y orden moral. Es el mecanismo mediante el cual Dios mantiene el equilibrio del cosmos y la integridad ética de la humanidad. Sin embargo, esta justicia no opera de forma aislada. Va invariablemente unida a la misericordia divina, un aspecto esencial de la naturaleza de Dios que atempera la justicia con compasión, proporcionando un camino hacia la redención incluso en los momentos más severos de castigo. Consideremos el relato bíblico de Jonás y la ciudad de Nínive. Dios envió a Jonás para advertir a Nínive
de su inminente destrucción debido a su maldad. Sin embargo, la historia gira en torno al tema de la misericordia. Cuando los ninivitas se arrepintieron, Dios cedió. La tormenta que amenazaba con destruirlos se convirtió en fuente de salvación, lo que ilustra que el castigo divino a menudo sirve como llamada de atención para provocar un cambio de corazón y de comportamiento. En el contexto actual, mientras los habitantes de los EAU se recuperan de la devastación causada por la tormenta, podrían ver en su supervivencia un signo de la misericordia divina entrelazada con la justicia. El miedo y los trastornos provocados por la tormenta son una admonición divina, una llamada a la realineación moral y espiritual. Sin embargo, el hecho de que la comunidad tenga la oportunidad de reconstruir, renovar su fe y cambiar su rumbo hacia la justicia subraya la misericordia subyacente de Dios. Esta interacción entre justicia y misericordia es crucial para comprender todo el espectro de la interacción divina con el mundo. Revela a un Dios que no está deseoso de castigar, sino de restaurar, un Dios que utiliza las fuerzas de la naturaleza no como armas de la ira divina, sino como instrumentos del amor divino. La tormenta, con toda su fuerza y terror, transmite en última instancia un mensaje de esperanza. Subraya la posibilidad de un nuevo comienzo, como el arco iris que siguió al diluvio bíblico, símbolo del pacto de paz entre Dios y la humanidad. Además, este equilibrio anima a los creyentes a adoptar una perspectiva de humildad y gratitud. Humildad al reconocer que la comprensión humana de la voluntad divina es limitada, y gratitud al apreciar la misericordia que templa la justicia. Es un recordatorio de que cada momento de miedo o de prueba es también una oportunidad para la gracia, que insta a los fieles a responder no con desesperación, sino con un compromiso renovado de encarnar las virtudes que su fe propugna. Al reflexionar sobre la reciente tormenta, la comunidad es invitada a contemplar no solo la severidad de la justicia divina, sino la profundidad de la misericordia divina. Es una profunda lección sobre el carácter de Dios, un ser que, incluso en sus acciones más severas, encierra un núcleo de amor y misericordia infinitos, siempre con el objetivo de acercar a su creación, reparar lo que está roto e iluminar lo que está oscurecido. Esta comprensión no es solo una fuente de consuelo, es una llamada a la acción, un mandato para vivir de un modo que refleje tanto la justicia como la misericordia de lo divino. Mientras los EAU se enfrentan a las secuelas de la tempestad que recientemente ha trastornado su paisaje y su psique, surge un relato convincente que vincula las catástrofes naturales de hoy en día con los antiguos relatos bíblicos del castigo divino. Este vínculo no es solo teórico, sino que está profundamente arraigado en las experiencias vividas por quienes han sido testigos de la cruda fuerza de la tormenta. Se trata de una interpretación contemporánea de estos sucesos como recordatorios divinos, llamadas de atención que incitan a la humanidad a la introspección y al cambio. Esta interpretación contemporánea enmarca los desastres naturales no como acontecimientos meteorológicos aleatorios, sino como manifestaciones modernas de advertencias bíblicas, ecos del pasado que resuenan con profunda relevancia en el presente. Al igual que las inundaciones, los terremotos y las tormentas de la Biblia sirvieron para alertar y realinear a la gente de aquellos tiempos con la voluntad divina, los trastornos medioambientales actuales se dirigen a una audiencia global que también ha caído en el olvido moral y espiritual. Por ejemplo, la tormenta en los EAU puede verse como un paralelismo con las plagas de Egipto, donde cada acto de la naturaleza era una respuesta directa al corazón endurecido del faraón. Hoy en día, la ferocidad de la tormenta podría interpretarse como una reacción a la desviación colectiva de la sociedad moderna de la vida ética y la protección del medio ambiente, señalando la necesidad de arrepentimiento social y un retorno a la vida consciente. Estos sucesos nos recuerdan con crudeza nuestra vulnerabilidad y dependencia.
la alteración de la vida cotidiana, el impacto visible en el medio ambiente y el coste humano de estas catástrofes obligan a recalibrar las prioridades. Nos imploran que reconsideremos nuestro papel como administradores de la tierra y como creyentes llamados a vivir según principios que defienden la justicia, la misericordia y la humildad. Además, estas interpretaciones contemporáneas de las catástrofes naturales como comunicaciones divinas desafían a las comunidades a replantearse cómo interactúan con el mundo y entre sí. Son recordatorios de que lo divino puede estar hablando a través del tejido mismo de la creación, a través de los vientos rugientes, los mares embravecidos y la tierra temblorosa. Estos signos sirven como estímulos divinos para la transformación, instando a pasar de la complacencia a la acción, de la indiferencia a la compasión. Al debatir estas interpretaciones en el seno de las comunidades religiosas, las conversaciones a menudo van más allá de los confines de los textos religiosos, para incluir debates éticos sobre cómo abordar las causas profundas de tales catástrofes, incluidos el mal uso del medio ambiente y las injusticias sociales. Así, estos acontecimientos naturales se convierten en catalizadores no solo del despertar espiritual, sino también de respuestas prácticas y éticas que alinean las acciones humanas con las expectativas divinas. Contemplar las catástrofes naturales modernas a través de esta lente teológica les confiere un sentido de finalidad e inyecta una dimensión moral al discurso en torno al cambio climático y la protección del medio ambiente. Postula que estas crisis no son meros retos que hay que superar, sino mensajes que hay que entender, señales divinas diseñadas para despertar los aspectos más profundos de la conciencia humana y galvanizar la acción colectiva hacia un modo de vida más armonioso y sostenible. Estas lecciones se extienden más allá de la conmoción y el temor inmediatos de la furia de la tormenta, ofreciendo ricas oportunidades para la reflexión humana, el arrepentimiento y el crecimiento espiritual. Las secuelas de estas catástrofes constituyen un momento crítico para que las personas y las comunidades reflexionen sobre las implicaciones más amplias de sus acciones y realineen sus vidas más estrechamente con su fe y sus principios éticos. Las lecciones morales que encierran estos castigos divinos son múltiples. En primer lugar, subrayan la necesidad de ser humildes ante el poder de la naturaleza, recordándonos nuestra pequeñez y nuestra dependencia de lo divino y del medio ambiente. Esta humildad fomenta un aprecio más profundo por las bendiciones de la estabilidad y la seguridad, que a menudo se dan por sentadas hasta que se ven alteradas por tales acontecimientos catastróficos. En segundo lugar, las penurias provocadas por estas catástrofes suscitan una introspección comunitaria sobre los valores de la sociedad, empujando a las comunidades a considerar si sus políticas y prácticas reflejan la compasión y la rectitud preconizadas por sus enseñanzas religiosas. Además, estos acontecimientos sirven de llamada al arrepentimiento. La destrucción física refleja la decadencia espiritual que puede infectar tanto a las sociedades como a los individuos: avaricia, indiferencia y laxitud moral. Así pues, la devastación de la tormenta no es solo una llamada a la reconstrucción física, sino también a la renovación espiritual, a limpiar las vidas personales y comunitarias de injusticias y a abrazar un camino de virtud e integridad. Este proceso de arrepentimiento es crucial para la verdadera recuperación y reconstrucción, ya que no solo pretende restaurar lo perdido, sino mejorarlo, transformarlo a la luz de la guía divina. Además de estas lecciones morales, la tormenta tiene importantes implicaciones escatológicas que la sitúan en el contexto más amplio del castigo divino previsto en las escrituras proféticas. La escatología, el estudio del fin de los tiempos, suele destacar las catástrofes naturales como señales críticas que presagian los juicios finales y la culminación de la historia tal y como la conocemos. Así, la ferocidad de la tormenta puede ser interpretada por los creyentes como precursora de los acontecimientos finales descritos en textos como el Apocalipsis,
donde el mundo experimenta los juicios divinos finales que conducen a una nueva creación. Estas interpretaciones escatológicas imprimen a los acontecimientos actuales un sentido de profecía urgente. Los creyentes pueden ver estos desastres no solo como incidentes aislados, sino como parte de un tapiz divino que ilustra la proximidad de un cambio de época en el orden cósmico. Esta perspectiva intensifica la llamada a la rectitud moral y a la preparación espiritual, pues sitúa las acciones cotidianas dentro de la gran narrativa del plan divino y el juicio final. Desafía a los creyentes a vivir no solo para el presente, sino con la mirada puesta en la eternidad, a sopesar sus actos con el telón de fondo de las expectativas divinas y la próxima renovación de todas las cosas. En conjunto, las lecciones morales y el significado escatológico de castigos divinos como la reciente tormenta en los EAU nos recuerdan que estos acontecimientos están profundamente imbuidos de importancia espiritual y ética. Son oportunidades no solo para reconstruir lo que se ha perdido, sino para repensar y realinear nuestra forma de vivir, en previsión tanto de futuros desafíos como de resoluciones divinas definitivas. Estas lecciones nos obligan a adoptar un estilo de vida que honre nuestras convicciones religiosas más profundas, garantizando que estemos preparados para lo que nos aguarde, ya sean nuevas pruebas o la culminación final de la historia tal y como se predice en las Sagradas Escrituras. El papel de la profecía en los textos religiosos no es simplemente predecir acontecimientos futuros, sino proporcionar un marco a través del cual los creyentes puedan entender e interpretar los signos y sucesos del mundo que les rodea, en particular los que podrían considerarse castigos divinos. Este marco es esencial para ayudar a los creyentes a contextualizar desastres naturales como la reciente tormenta en los EAU, viéndolos no solo como actos aleatorios de la naturaleza, sino como acontecimientos significativos cargados de intención y propósito divinos. La profecía sirve como lente que agudiza la visión espiritual, permitiendo a los fieles discernir los mensajes más profundos que encierran los fenómenos naturales. Cuando se produce una calamidad, la profecía ayuda a analizarla como una posible señal de Dios, una alerta a la humanidad para que despierte de su letargo moral y se ajuste a los mandamientos divinos. En este sentido, la profecía actúa como una brújula espiritual que orienta a los creyentes sobre cómo deben responder e interpretar los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. Por ejemplo, las profecías del Apocalipsis describen una serie de catástrofes, terremotos, hambrunas y tormentas que sirven de señales divinas que marcan el avance hacia el fin de los tiempos. Estos relatos bíblicos proporcionan a los creyentes un paradigma a través del cual contemplar las catástrofes actuales. En lugar de considerar los meros motivos de temor o desesperación, la profecía anima a ver estos sucesos como recordatorios de la omnipresencia y el poder de Dios, y como una llamada a la humanidad para que vuelva a practicar una fe y una devoción profundas. Esta perspectiva profética insta a los creyentes a adoptar una postura de vigilancia y preparación. Enmarca cada acontecimiento como una prueba de fe y una oportunidad para fortalecer la relación con Dios. Los vientos feroces y las lluvias torrenciales se convierten no solo en fenómenos meteorológicos, sino en sermones del cielo, exhortaciones a fortalecer la fe y a vivir cada día con la conciencia de la inminente presencia de Dios. Tal comprensión empuja a los fieles a una adhesión más devota a sus creencias, impulsándoles a comprometerse más profundamente con sus comunidades, a ofrecer oraciones con más fervor y a practicar su fe con renovado celo y sinceridad. Además, el papel de la profecía es recordar a los creyentes que cada momento de la vida está impregnado de potencial para la evaluación y el crecimiento espirituales. Al interpretar estos signos de castigo divino, se invita a los creyentes a reflexionar críticamente sobre su vida personal y comunitaria. ¿Están encarnando las virtudes que propugna su fe? ¿Están sus sociedades estructuradas de manera que defiendan la justicia y la misericordia? ¿Cómo pueden responder mejor a la llamada de Dios? Al creer firmemente en Dios y tomarse estas profecías a pecho, se anima a los creyentes a vivir en un estado de preparación constante, no por miedo, sino por un profundo compromiso con su fe.
Esta preparación no es pasiva, sino activa, e implica un esfuerzo continuo por encarnar las enseñanzas de sus religiones en todos los aspectos de sus vidas, asegurándose de que, cuando se produzcan señales, estén preparados para interpretarlas y responder a ellas de forma que honren su alianza con Dios. Por tanto, el papel de la profecía es fundamental. No solo es predictiva, sino también instructiva, y ofrece un camino para comprender la voluntad divina y prepararse espiritualmente para el cumplimiento final de los planes de Dios. Invita a los creyentes no solo a anticipar el futuro, sino a modelar activamente su presente de acuerdo con la voluntad divina, viviendo así su fe de una manera profunda e impactante. Cuando el polvo se asienta y el cielo se despeja tras la feroz tormenta de los Eau, surge una potente llamada a la acción para los creyentes. Esta llamada no es una mera directiva para reconstruir lo perdido, sino una convocatoria divina para transformar vidas en respuesta a las lecciones del castigo divino. Estos acontecimientos naturales, interpretados a través de la lente de la fe y la profecía, sirven de catalizadores para un profundo despertar espiritual y una transformación personal, instando a los creyentes a vivir vidas de mayor fidelidad y alineamiento con la voluntad divina. Esta llamada a la acción implora a los creyentes que se tomen en serio las señales que presentan estos dramáticos acontecimientos naturales. Es un recordatorio de que tales momentos no son aleatorios, sino que están imbuidos de significado divino, destinados a despertar el alma a realidades espirituales más profundas. La tormenta, en todo su terror y fuerza, actúa como un duro recordatorio del poder de Dios y de la urgencia de vivir de acuerdo con sus mandatos. Llama a cada creyente a un compromiso renovado con su fe, animándole no solo a profesar sus creencias, sino a encarnarlas en cada acción e interacción. Para los creyentes, esto significa un compromiso más profundo y coherente con las prácticas de su fe, una oración más ferviente, un estudio más diligente de las Escrituras y una participación más activa en la comunidad religiosa. También significa una llamada a la excelencia moral, a vivir vidas que reflejen las enseñanzas de compasión, justicia y humildad que son fundamentales en sus tradiciones religiosas. Este compromiso renovado debe manifestarse en su forma de tratar a los demás, de cuidar el medio ambiente y de contribuir al bienestar de sus comunidades. Además, esta llamada a la acción incluye el mandato de difundir el mensaje de fe y arrepentimiento a los demás. Se anima a los creyentes a aprovechar estos acontecimientos como oportunidades para entablar conversaciones sobre la fe, la ética y el significado de estos signos divinos con quienes les rodean. Al compartir estas ideas y las transformaciones personales que experimentan, los creyentes pueden influir en sus comunidades más amplias, promoviendo un cambio colectivo hacia la renovación espiritual y la vida ética. La respuesta a esta llamada debe ser también de esperanza y optimismo de cara al futuro. A pesar de los desafíos planteados por la tormenta, se recuerda a los creyentes que tales pruebas son temporales y que soportarlas con fe puede conducir a una mayor fortaleza espiritual y a una comunión más estrecha con lo divino. Esta perspectiva es crucial, ya que transforma el miedo y la desesperación en esperanza y acción, capacitando a los creyentes para afrontar futuros retos con resiliencia y confianza en el cuidado providencial de Dios. En conclusión, la llamada a la acción de los creyentes tras el castigo divino es polifacética. Es una llamada a la transformación personal y comunitaria, a una vida que busca activamente discernir y cumplir la voluntad divina. Es una invitación a vivir más plenamente las enseñanzas de su fe, a servir como faros de esperanza y claridad moral en un mundo a menudo nublado por la incertidumbre y la lucha. Estos acontecimientos, por tanto, no son meras pruebas de fe, sino oportunidades para un profundo crecimiento y renovación espirituales que empujan a los creyentes no solo a anticipar las promesas divinas del futuro, sino a actualizar los imperativos divinos en el presente.